Bueno, estamos acá en el episodio número 14 del canal oficial del Frente Francisco de Miranda en YouTube, nada más y nada menos, y en la Escuela Nacional Robinsoniana. Estamos en este episodio tan importante, tan esperado, tan deseado, tan necesario en estos momentos, en el que uno de los asuntos fundamentales es cómo nos cuidamos, cómo establecemos un sistema, además de cuidados, y compartimos con el mundo, con nuestros pueblos hermanos en lucha, que somos sujetos de cuidado y que eso fue el origen de ser humano justamente, ¿no? Entonces, bueno, para eso tenemos nada más y nada menos que a nuestra querida doctora Febe Aular Ahora, nuestra querida y cuidadora, y además, cuidadora. porque Feber, desde hace ya un buen tiempo, está entre nosotros, siendo parte de ese equipo y sumando a otros compañeros en ese equipo que siempre está pendiente de la salud, de los buenos hábitos y las buenas prácticas en materia de salud. O sea, es además una cuidadora. Además es una cuidadora. Y va a ser muy importante que nos hable de esa red de cuidadores de diferentes disciplinas que tú has venido forjando, que has venido tejiendo, Febe, que la gente sepa y como te van a ver, nos van a ver, se van a ver ahí representados en ti y en ese tejido tan importante que están haciendo ustedes. Bienvenida. Bueno, primero agradecer al Cosmos y sobre todo agradecer a ustedes que están permitiéndonos salir de la caja. Y bueno, decía Maturana que amar es dejar aparecer. Y bueno, yo veo este programa que ya he visto varios y veo que nos están permitiendo un acto de psicomagia, es decir, nos están permitiendo hablar, construir nuestra propia narrativa, que es tan necesaria, y sobre todo permitirnos mostrarnos con nuestros claros, nuestros oscuros y nuestros grises incluso. Ah, no, vale. Un Eso es. poquito ahí, ¿viste? La autenticidad que llaman por ahí. La pues. autenticidad. Entonces, yo decía como que a manera de poema quizás salir de la caja, salir de la caja es como cuando un mago saca algo de la caja y te sorprende, ¿no? Además nos permite, como también decía Maturana, lenguajear y lenguajear nuestra propia realidad, que es un primer paso que nos va a permitir no dejarnos imponer otras verdades. Entonces, comenzar con estos elementos de toda la importancia, sobre todo de este amor, del amor, que también decía, la biología del amor, no visto solo con romanticismo, sino desde un punto de vista de cómo este amor, hay algo que me llamó la atención también de algunos escritores y filósofos, Ana, que decía, si a mí me preguntan la diferencia entre lo contrario al amor, ¿qué sería? ¿Qué dirías tú, Ana? El odio, Yo también dije esa la respuesta. El destrucción. abandono. Este filósofo dice que es el miedo. Mm, Y analizando después yo decía, ¿qué es el miedo? Si Maturana dice que la base de lo que nos hace humanos es el amor, y el amor permite que tengamos las estructuras físicas en equilibrio, que se permita que seamos seres autopoyéticos moleculares, que estamos es decir, siempre produciéndonos a nosotros mismos, restaurándonos de cualquier situación que nos agreda, porque somos como autónomos en cada ser, es autónomo, incluso cada célula, porque tiene su sistema de autorreproducirse. Entonces, el miedo te paraliza, que te hace no pensar, no desestructurarte, ¿no? Para dejar de activar esa capacidad de autoconstruirte. No, y no te permite regenerarte, pues. Exacto, entonces te está generando muerte, ¿no? Exacto. O te permite atacar, que te va a permitir, que te va a hacer perder la energía, que es una de las capacidades para regenerar. Además, las abuelas decían que la gente que era muy miedosa se enfermaba. Sí. Se Exacto. enferman, pues. Ujú. Entonces es un enfoque más filosófico, pero también con la biología, que rompe esquemas y que hace que nosotros veamos el mundo o tengamos otro lugar de enunciación,
otro espacio para reflexionar acerca de lo que somos y hemos venido construyendo. Entonces, bueno, en este espacio yo me voy a permitir eso, hablar más en propositivo, enviar mensajes muy necesarios en cuanto a estos procesos de recordarnos nuestras capacidades, porque el mismo miedo nos hace olvidar. Y yo lo veo, el imperio conoce todas estas verdades, por eso se ha trabajado tanto con el miedo. Sí, totalmente. Entonces ahí vemos que es clave, ¿no? Una de las cosas que ha entronizado el imperio y lo trata de hacer permanentemente es el miedo a a la naturaleza, ¿verdad? Miedo a la naturaleza, o sea, como Hollywood representa la naturaleza, es como agresora, como separada de nosotros mismos. Separarnos, sí, y es a propósito de separarnos porque la naturaleza nos recuerda también lo que nosotros somos y inspirarnos en ella Lo o ver. decía otro filósofo galeano, la naturaleza de la cual somos parte. Claro, porque decía Maturana también, es un nicho ecológico donde coexistimos, donde nos vamos co-creando y nos vamos desarrollando. El desarrollo del humano viene con ese contacto, incluso con repararnos. Ahora está muy de moda que, bueno, camino descalzo, me equilibro, pero eso lo hacían nuestros ancestros Eso. miles de años. Exacto. Pero bueno, ahora se hace un cliché, pero es bueno recordarlo y practicarlo. Entonces, bueno, el mismo sistema nos ha separado la naturaleza con los calzados, con todo esto, para nosotros no tener esas capacidades de autorregulación que son tan necesarias. Y Ana, ahí viene también lo de no solo que me cuiden, sino de la responsabilidad del autocuidado, del amarme. Eso está ese temita es bien interesante, ¿no? O sea, la responsabilidad de hacerse cargo de uno mismo. Sí. También que no es desde una visión egoísta, sino de reproducirte como vida permanentemente, de regenerarte como vida permanentemente, ¿no? Pero eso se va a activar en la medida que tú conozcas, sepas que tu capacidad está en cada estructura de tu cuerpo, en cada sistema. Por eso te digo, cuando entendemos bien lo que es la autopoiesis molecular, comprendemos que no es solamente una filosofía, sino bioquímicamente comprobado, que son sistemas capaces de autorreproducirse. Es decir, soy autónoma y cada cosa que pienso, cada mensaje que voy, va a ser poderoso para activar esa capacidad. Es así. Es así. Eso de la autopoiesis, para nosotros de la generación de los 80, 90, estaba muy presente y como eso se ha abandonado, ¿verdad? Claro, es a propósito, quizás, cuando tú dices, por ejemplo, ¿cuándo pones en riesgo la autopoiesis? Cuando tienes algo que te ataca. Y ahí es donde tú, conociendo, puedes activar el sistema de acoplamiento, que es una de las características que ella nombra, de acoplamiento estructural y de ponerte en tu centro. Es como busco mi centro y activo mis capacidades para superar la emoción que sea. Entonces no me mantengo en esa emoción, es decir, que ahí voy yo a ser No autónomo te y decidir cierras, sino más bien que... y decido Exacto. cómo transformar esa capacidad, esa realidad que está innata en cada uno, en cada célula, en cada ser. Ahora decía un pensador, que pudiéramos decir filósofo también, naturista y médico, que tú conociste, yo conocí, creo que varios acá conocemos, que era Keshava Bhatt. Ujú. Él decía que somos lo que comemos, ¿no? Y que muchas de las enfermedades, si no todas, comienzan en la boca. Ujú. Y lo decía del hablar, pero también de lo que entra. Él es el mismo del herbolario Sí, sí, tropical. sí, claro. Él es el padre del naturismo tropical en América. Y también lo decía, bueno, yo me considero hipocrática. Ajá. Entonces, el padre lo dijo hace 2500 años, que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Y eso ahora también es como un boom ahora con el descubrimiento de la microbiota, cómo influye el entorno, cómo influye lo que comes, cómo está nuestra capacidad de afrontar las cosas, pero también tu calidad de vida. Entonces ahora se ve así como un gran descubrimiento. Es fitness, pues. Sí, pero es una verdad que ha estado Milenaria. por miles de años y que es bueno recordárnoslas porque la olvidamos también. Lo que comemos es determinante y lo que pensamos o nos decimos a nosotros mismos Ujú. alimenta nuestro ser. Y he visto ya y he sentido que las emociones pueden
llevarte más incluso que los efectos que puede tener la calidad de la comida. Entonces es importante la autorregulación también con las emociones. Hay unos elementos que nosotros manejamos que más adelante podemos irlo nombrando por lo menos y conversando de alguno de ellos, que sería como parte de la dinámica. Ahora Ana y Febe, hay ahorita como una tendencia a sobredimensionar el tema de las emociones. O sea, somos emoción. Y las emociones, incluso la tristeza, el miedo, son emociones que producen fuerza. O sea, que generan fuerza. Me pongo a pensar en la abuela, en los abuelos que vivieron en tiempos donde, imagínate tú, el frío, el calor, las bestias, las guerras, o sea, todo el conjunto de emociones que debió haber sentido, experimentado. Esos seres entonces constituían elementos de fuerza Ujú. para convivir con eso y echar para adelante, que dijera Nicolás, ¿no? Que por cierto, no lo saludaste al inicio del podcast, Sí, ¿no? cierto. Vamos a aprovechar para Vamos a saludarlo. aprovechar para saludar a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestra primera combatiente Cilia Flores. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos nuestros compañeros, Y también queremos saludar al pueblo cubano, Cuba, especialmente nuestra sí. hermana República de Cuba. Pero fíjate, incluso Nicolás nos recomienda permanentemente el tema de la buena alimentación, de la energía, de la fuerza espiritual. Pero para retomar lo que estaba diciendo, hay como un interés de posicionar el lado frágil de las emociones y no la convocatoria a A la movilización. Pero yo no sé si ahí en eso nos pueda dar justamente esas claves, esas herramientas, Febe, porque con el tema el tema no está en reconocer las emociones, sino que si no te educan en el tema de la autorregulación y de la autopoiesis y solo te dicen que hay mediaciones extrañas a ti, es una forma más de alienar, ¿verdad? Es una forma más de separarte de la posibilidad de vivir tus emociones y y de autorregularte y superar todo eso. cosas, y de superar y Sí, aprender. Todo es una mediación hoy en Exacto. día. no, pero Es lo también que quieren. Es lo que quieren, sí. no, porque nos lanzan el lenguaje bélico también con cuando se plantea de las emociones que son naturales. El miedo te protege y ya se habla de que el cortisol, que el cortisol te puede matar, pero no, el cortisol te protege. Tiene una cantidad de beneficios para el cuerpo que en exceso, es decir, eso quiere decir que si te mantienes mucho en una emoción que te genera una cierta cantidad química y ya no tienes receptores para procesarla, ahí sí puede tener un efecto dañino para una parte del cuerpo. Pero cuando te pones a satanizar algún elemento natural, creo que está el error y no comprender que qué mecanismos hago para no mantenerme en un tipo de emoción que me pueda generar un exceso y un No desequilibrio. quedarse pegado, pues. No quedarse Por pegado. eso. O sea, volver al Hay centro. que combatir el tema ese, no te quedes pegado. Volver al centro o como decía Laín, mantenerse sentado, derecho, Exacto. busco mi centro para que todo respire, así me haya quedado un rato para un lado. Entonces, Exacto. es más o menos lograr eso. Sí, Claro. sí, estamos en un momento en el cual precisamente hay que reflexionar sobre esos temas porque está en discusión la vida. Sí. Y la vida es un complejo, una compleja unidad de cosas que tienen que ver con eso, cómo manejo las emociones, cómo me alimento o cómo consumo alimentos que me nutran y no que me desnutran, ¿sabes? Porque eso es una de las cosas que estamos viendo ahorita en el mundo, sobre todo a través de la comida chatarra y todos estos alimentos super procesados, te llenan pero no te nutren. Entonces, bueno, la falta de nutrición genera un conjunto de enfermedades. Estamos en un lío con este tema de cómo cuidarnos y cómo cuidar a los otros en este sentido, ¿no? Me faltó algo cuando saludé al presidente y a la primera combatiente que es mencionar Vamos, esto. vamos y venimos. Ahí está, Sí, mira, ahí está. me gusta mucho este tabloide que publicó el partido PT, el Partido de los Trabajadores. Es un tabloide, por acá es Es el su Partido de los tabloide Trabajadores de de Brasil. Brasil, página 13, es Ah, su tabloide normal, digamos, de circulación regular, que es página 13, y se lo dedicó a Venezuela, y entonces la página, portada y contraportada, es nada más y nada menos que este cartel. está en discusión la vida, Febre. Ajá.
¿Cómo reproducimos la Ahí, vida? ahí es importante que cada hecho, Erika, no venimos a pensar en dónde estamos y recordar lo que ha pasado, ¿no? Venimos, dijera el profesor William, vamos a hablar del gran contexto, quizás un poco, con relación a la salud. Nosotros venimos como lo han detallado aquí, de muchas situaciones que nos han hecho pensar y sentir situaciones que nos han cambiado la bioquímica. Es esto que hemos vivido y que se queda en la célula como grabado, queda en heridas de la guerra, de todos estos bloqueos que hemos pasado, de la nada más y nada menos que pandemia para el mundo y sindemia para Venezuela. ¿Qué es una sindemia? Una sindemia es no solo una cuestión de un virus, como ocurrió en general en el mundo. En Venezuela no veníamos guerra y pandemia, situaciones económicas, situaciones sociales no resueltas y enfermedades preexistentes. Todo eso se conjuga de manera sinérgica y va a generar una sindemia, es decir, mucho más grave. Es por eso que yo decía, se confiaron el imperio y dijo, están listos, ¿no? Ya aquí no hay más salida. O sea, esto ya, ¿qué más? Pero sin embargo, ahí se activó en Venezuela lo que hablábamos de la autopoiesis molecular, con todo lo que vino haciendo para salir. Es uno de los grandes logros de nuestro héroe, de nuestro presidente, lograr tener la menor cantidad de muerte y lo logramos. Pero Es además decir, toda una experiencia. toda una experiencia de una combinación, porque nos quedamos sin protocolo, de elementos naturales, de elementos creativos. Tú hablabas en una actividad donde decías, a mí me pregunta y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo digo, en resistencia. Entonces, porque la resistencia vista como un proceso político, no solo sino para activar nuestras capacidades que van a ser la creatividad para salir de la mejor manera y con amor de estos procesos. A diferencia, decía, de la sobrevivencia, que sobreviviendo, eso es otra cosa, eso te puede generar cosas tan negativas como la barbarie, como llegar a ser elementos que no apuesten a la vida, Exacto. que apuesten a la Es destrucción. una especie de rendición. Sí, sí, Es una especie Sí, de... sí, y es muy importante porque cuando tú logras ver que resistir pasa por recrear la vida, por buscar nuevas formas de existencia, se constituye en una gran experiencia y creo que es una de las cosas que en Venezuela resalta. O sea, mucha gente en el mundo dice, pero que estos venezolanos son raros. Bueno, sí, efectivamente somos un poquito raros, incluso anormales, Sí, porque lo normal es que un pueblo sometido a tanta situación se rinda. Bueno, para nosotros rendirnos no es una opción. no, O sea, nuestra opción es estar de pie, mirando al frente y buscando las formas de resolver. Y creo que en eso somos nosotros muy creativos, los venezolanos y las venezolanas. Y tiene que ver con eso, porque hacemos experiencia de lo vivido. sí. Y esa experiencia de lo vivido constituye ese otro capítulo con lo que nos vamos para seguir construyendo hacia el futuro, pues, ¿no? Sí, ni sobrevivencia ni tampoco victimización. Y de verdad que parece que estuviera como muy a la orden del día esa frase que es muy común, así como que lo que no te mata te fortalece. sí, sí. De verdad. No, O como que dice, Dios no te da un problema que tú no puedes resolver. sí. Oye, pero Dios, Yo, no la ponga tan alta. El cosmos, dice, El cosmos, el dice cosmos. Ah, pero ella, la que es gente dice Dios. la gente dice Yo Dios, hablo del universo y de la del naturaleza, cosmos, del pero bueno. universo. Bueno. bueno, yo creo que, Erika, en esto que pasó el tren, es tan importante y aplaudo la iniciativa de la Soberana Caravana, donde mucha gente me manifiesta que va y se siente contenido, se siente como en un espacio de distracción por las diferentes actividades que se hacen. Es valioso, pero sobre todo porque logra verbalizar, lenguajear sería lo que sintió. Es muy importante no quedarse me decía una amiga, yo siento un silencio vergonzoso. Y yo le decía, ¿cómo es eso? Explícame. Silencio Es vergonzoso. que me da pena decir que me sentí muy asustada y tuve mucho miedo en vez de defender la patria, entonces yo le decía, pero también me sentí como si estuviera violada, me dijo. Entonces yo dije, bueno, todos esos sentimientos
manifestarlos, sacarlos, que no se te queden encapsulados en alguna parte de tu cuerpo que te puedan generar luego una somatización, un tipo, es muy necesario acompañarnos, maternarnos, hablar, escribir. Eso del ejercicio de escribir una carta al presidente me ha parecido maravilloso porque muchos no verbalizan tan fácil, pero hablarle lo que sientes Escribir. es maravilloso. Entonces, ¿Ya tú hiciste tu carta, Fe? sí, y quiero hacer otra más. No, sigue haciendo, que Por eso. eso, porque lo veo como un ejercicio, como una terapia. Así como esto aquí también es una terapia. Ahora, Febe, efectivamente hay fortalezas que están en uno mismo, pues, o sea, la fortaleza emocional, cultural, digamos, el control mental, por decirlo de alguna manera, por nombrarlo de alguna forma, pero también hay algunas cosas que nos ayudan, ¿verdad? De que prácticas o rutinas que debemos tener que nos permiten autocuidarnos, ¿verdad? Y bueno, fortalecer más la fortaleza, ¿no? Que ayudita por ahí nos puede. Mira, bueno, aquí Tú siempre te la pasas dando consejos. Yo veo a sí, Febe y sí. Febe me pregunta cosas y digo, coño, Febe, y empieza a ¿cómo se llama? Ayuditas. Sí, bueno, aquí yo quiero evocar bajo la luz de la causa robinsoniana, recordar que estamos en esta maravillosa escuela donde Simón Rodríguez soñaba con personas libres, con personas que sintieran y pensaran y se lograran expresar. Y él decía, hay que saber para prever y prever para proveer. Y esto no lo podemos encauzar solo en el conocer la parte pedagógica, andragógica, tenemos que enfilarlos en la salud. Si sé, puedo prever lo que me puede desequilibrar y puedo proveerme de lo que yo requiero para estar en equilibrio, estar en conexión conmigo mismo. Entonces, Increíble. Oye, vale. Buenísimo. Disparo duro, Sí. Febe, ¿verdad? no, y él decía que no hay mayor soberanía que nuestros propios cuerpos, en decidir cómo me siento, qué puedo hacer, Que comunico. incluso decidir cómo vivir o no, si no quiero vivir, o sea, es eso, pues es tu autonomía. Ujú. Entonces eso. Son unos temas, ¿no? Son Sí, un temazo. Unos temazos. Ahora, sí, pero me pediste los elementos. Ajá, los no, yo te elementos, pedí los que yo hice elementos. como María Bueno. Bolívar, te pedí una ayudita. ¿Sabes? Una ayudadita. Ajá, bueno, comprendiendo el lenguaje de nuestros propios cuerpos, nosotros, gracias a la pandemia, podemos decir que nos tocó observar, la observancia, dijeran, observar, ver qué elementos eran los que hacían que la cosa fuera peor o que fuera mejor para la persona que afrontaba el desequilibrio. Entonces nos dimos cuenta que habían 6 pilares, pero 6 pilares le pusimos para una salud soberana. Y en eso estaba en primera plana la gestión de emociones, Ujú. los pensamientos. La revolución interna la pueden hacer los pensamientos. Ese pensamiento repetitivo a lo negativo te va a tener un resultado hacia allá. Un pensamiento propositivo, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces, la gestión de emociones es determinante. Y lo Es que el primer pilar. es un primer pilar. Y lo que hablábamos ahora, lo contrario al amor, decíamos, es el miedo. Entonces, ¿cómo? El miedo llegó a reconocerlo, abrazarlo, integrarlo, pero salir de ese espacio. Para eso tú decías herramientas, hay muchas herramientas que son hacer algún tipo de meditación, algunas prácticas de manifestar cosas positivas para quitar el encuadre de lo negativo. Eso sería Habla con un amigo, una amiga. hablar es determinante. Y eso lo vivía yo como madre, como cuando hablas, es eso que tienes aquí atrapado por lo que no comprendes, sale porque la otra te cuenta otras cosas y tú dices, wow, a mí me pasó muy fácil, más bien. Eso te da como valor de seguir. Entonces es determinante todas estas terapias de ayudarnos, de tomar esa decisión de ayudarnos. Esa es una primera. La meditación diaria, todos estos elementos. Una segunda es la respiración consciente. La respiración consciente va de la mano también de la meditación guiada o por ti misma. Dice, un pueblo educado respira conciencia. Esto que va a hacer también a nivel de lo que es fisiológico, va a ayudar que el parasimpático, que es el que te ayuda a reparar, si tienes una respiración de tomar el aire, retenerlo y botarlo en un tiempo más largo, va a ayudar que el sistema parasimpático
que es el que te va a permitir reparar lo que hizo el simpático, un proceso de huida que necesitaba, todo eso se regenere. Si no logramos estar en un estado con activar ese parasimpático, vamos a estar muy estresados. Y es un poco lo que uno interpreta cuando Nicolás dice calma. O Ajá. sea, ¿no? Cuando tú haces respiraciones conscientes, Calma y tú, cordura. tú te calmas, porque cuando estás agitado, respiras. Hiperventilas y nada, no hay Exactamente. calma No, y posible. hay fatiga, te fatigas. Entonces, fíjate lo importante bueno, llegó María Rosa, llegó la diputada, Llegó nuestra querida se diputada incorporó de la Asamblea Nacional, de la nuestra Comisión de diputada Familia. María Rosa. Estamos hablando de los cuidados, María Rosa, y ahorita está Febe dándonos 10 elementos, 10 pilares, 6 pilares, 6 perdón. pilares. Vamos por la respiración consciente. Ajá, ahora pasamos a un tercer elemento Ujú. que tiene que ver con la hidratación. Decía Simón Rodríguez también, prever lo esencial. Y dicen que somos un 80% de agua y bueno, es esencial que estemos hidratados. Y para esto, bueno, hay fórmulas y eso, pero por lo menos 1,5 litros de agua diario, tener conciencia de estar hidratado, es fundamental para oxigenar el cuerpo, para que nuestra presión arterial y otros elementos estén en equilibrio. Entonces, la hidratación, recordarnos. A veces decimos, no, pero voy muchas veces al baño. Y fíjate, todavía no hemos ido al mercado. Que la No, gente no, dice, no, que eso cuesta muy caro, todavía no hemos ido al mercado. Mira, gestión de emociones, respiración consciente, todavía no hemos pagado. hidratación, todavía, ahí no hay todavía intermediación económica. Aquí todavía no han privatizado el agua. Exacto. Ajá, cuarto elemento tiene que ver con la alimentación saludable que hablábamos. Ahí es clave. Preferir lo natural antes que lo súper ultra refinado. Ya ahí estamos resolviendo un elemento que decía tu farmacia en el plato, que lo dijo 2500 años atrás Hipócrates, que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Ahí es determinante eso, decidir qué nutre tu cuerpo y lo natural es lo que Bueno, más. Ana, la otra vez estábamos por allá en el Guaraira, María Rosa caminando. Vamos a volver al Guaraira pronto, Ana y Sí. yo. Vamos a traer la foto. Sí. Y Ana, yo vengo y saco unas cosas que yo llevaba para comer, estas barritas que a veces venden. Y entonces Ana me dice, no, jefa, yo no como nada que no me nutra. Yo dije, bueno, Que respire bastante. ¿viste? Sí. Tiene que ver con eso, Sí. ¿no? Sí, Y algunas recomendaciones de comida que son nutritivas para los... mira, Supe por ahí que estás fabricando una galleta súper nutritiva. Si quieres nos das aquí Zampa. Si quieres bueno, nos hablas vamos un poco de eso sí, después, pero... no, Ese- pero aprovechemos que estamos en el área de la alimentación. Ajá. La Escuela Nacional Robinsoniana, en su empeño de prepararnos, preparados no asustados, hicimos un taller el año pasado donde compartimos con líderes para que pasaran de la preocupación ineficaz a la ocupación para la vida. Entonces así lo declaramos, preparados no asustados. ¿Qué hicimos ahí? Hablamos de varios elementos que pueden prepararnos en casos que haya desastres por algún evento natural o conflicto bélico. Entonces ahí, ¿qué hicimos? Hablamos de conocer el entorno y sobre todo hicimos hincapié que era algo innovador en tener un morral de emergencia, si era posible uno por persona en cada casa, tenerlo cerca de la puerta para en el momento de que ocurriera algún desastre, un evento, poder tener cosas ahí que nos iban a permitir preservar la vida. Y entre esas cosas estaba las galletas Zampa. Es un superalimento que lo usan en los países donde normalmente hay tsunami, conflictos bélicos, que son unas galletas que duran 7 años, que se preparan con algunos cereales y aparte que son perdurables, te nutren, cada galleta equivale a la comida de un día. Entonces son bien valiosas, se llaman galletas Zampa. Podemos buscarla en internet, hay tutoriales para que la preparemos y la tengamos, porque yo me di cuenta después del 3 que uno de los elementos que nos preocupó, nos asustó fue el hecho de que la mayoría de cosas estuviera cerrada y no teníamos tantos alimentos perdurables en casa para poder nosotros ver si somos 10 aquí, cómo hacemos, va pasando los días, entonces para prever eso sería un elemento clave, pues. Ujú, Mira, ok. Febera, aquí incorporándome, ¿no? Sí.
Me estoy incorporando precisamente por un problema de cuidados. Tengo 3 días casi sin dormir porque mi hijo está enfermo. Entonces estoy entre Viejito. las dinámicas de la Asamblea Nacional, las Icta. dinámicas de la universidad, las dinámicas de cuidadora, 2 o 3 horas en la madrugada. Y bueno, me llamaron, vamos a hablar de los cuidados. Y mientras esperaba me recosté un ratico y me quedé dormida. Te Las autocuidaste. cuidadoras, me autocuidé, me autocuidé. Feber estuvimos la doctora Feber y mi persona conversando con un grupo de compañeros y compañeras que están haciendo una cosa extraordinaria en un circuito comunal en el centro de Caracas, intentando un poco abordar este tema de los cuidados, cómo se organizan las dinámicas de cuidados en el territorio, ¿no? Y Feber hablaba ahorita de situaciones catastróficas o situaciones que nos sorprenden o realidades que irrumpen en nuestra cotidianidad y que nos exigen estar preparados, no preocupados o no con miedo, ¿no? Pero yo digo, bueno, es que el modelo de sociedad que tiene el mundo, en el que se mueve la humanidad, es un modelo de sociedad que nos obliga a prepararnos constantemente, porque es un modelo sumamente exigente, sumamente agotador y sumamente excluyente el capitalismo, ¿no? Y genera estos problemas de la sobrecarga de cuidado, sobre todo en las mujeres. A nivel mundial somos las mujeres, digamos, del 100% de los cuidadores, más del 87% somos mujeres a nivel mundial, y de ese 87% lo llevas al 100%, el 40% son mujeres en condición de vulnerabilidad, de pobreza. Y dentro de ese 40%, el problema de la racialización, de la exclusión, de la marginalización del ser humano, en este caso del ser humano mujer, donde toda esa sobrecarga de trabajo invisibilizado, una actividad que no se reconoce como trabajo, sino que es invisibilizada, que la sociedad capitalista asumió como la naturalizó, como un rol propio de nosotras las mujeres, y donde no hay corresponsabilidad, donde vamos perdiendo, digamos, estas nociones de solidaridad y de sororidad que tanto ha levantado, bandera que ha levantado el movimiento de mujeres a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Entonces creo que es un desafío de la cotidianidad, más allá de un desafío de cosas excepcionales, excepcionales, por ejemplo, como la pandemia, que nos recordó que, bueno, hay una parte de la población que se ha quedado en lo privado, digamos, en el Ujú. mundo familiar, con un trabajo, con una dinámica de cuidado de los niños, de las personas. Hay especialistas que dicen, bueno, en algún momento de la vida todos y todas vamos a necesitar un cuidado, bien sea cuando nacemos, bien sea por alguna incapacidad que llegue en el momento de la vida, bien sea porque envejecemos, bien sea por los deterioros cognitivos, la pérdida de la memoria. Hay tantas realidades y nuestras sociedades no están preparadas para abordar eso, ni las La estructuras. sociedad actual. Sí, bueno, no sé si empezaban con el caso de Australia, Ah, no. alarmante, ¿no? La Sí. No, noticia no, que no. surgió Ah, no. de una familia, un papá, una mamá, tengo solo los Es titulares. reciente. Reciente, ahorita acaba Hace de dos salir. días, Hace hace En 2 este días. contexto, Ha Ah, una mamá conmocionado las redes del mundo, pues. ha porque yo estoy conmocionado, haciendo higiene de Sí, redes y sí, no he sí. Yo visto. no se lo mandé a ustedes, se lo mandé a Ah, María Rosa. ha conmocionado el mundo y ha dado una campanada con respecto a esto de la sociedad de la insensibilización, de la insensibilidad. Un papá, una mamá, o sea, los cuidados en lo privado se cansaron de alertar a la comunidad. Los espacios institucionales tienen 2 hijos con neurodiversidad, con un problema de neurodiversidad severo, y bueno, ya tenían un desgaste y decidieron quitarse la vida a ellos y a sus 2 hijos, uno de 15 y 16, Sí, algo así, correcto. más o menos, adolescentes. Entonces, esto nos habla, es algo mucho más alarmante porque es algo que está en nuestra cotidianidad. En la región se han dado debates. Y además en el norte global, María Rosa. Ajá. Nosotros hemos participado de esos debates. En este encuentro que me refiero, hablábamos un poco del referente que ha sido la Revolución Bolivariana, con los cuidados, porque aunque no es un tema, digamos, de conversación directo, sí es un tema de conversación en el sistema que queremos construir. Cuando Chávez crea, por ejemplo, la misión Madres del Barrio, el eslogan era protegerla a ellas que nos protegen a todos. Y es una visión dirigida a las cuidadoras en este caso, ¿no? Que somos mujeres, por lo que decíamos anteriormente. Y ahorita posterior a la pandemia que recuperamos la Asamblea Nacional, una de las demandas de la consulta que hizo el Bloque de la Patria a la población es
que se generaran políticas de protección social a la familia. Este es el pueblo venezolano demandando eso, por supuesto, en un contexto pandémico, y que se atendieran o se visibilizaran a las personas cuidadoras. Nos hemos ocupado de las personas que requieren cuidado, pero muy poca atención se le ha prestado a quienes cuidan a esas personas que han invertido su tiempo, su vida, su energía, que han llegado incluso a esa dinámica por amor, por amor a su ser querido que perdió la autonomía o porque nació un niño, por todas estas dinámicas, o en algunos casos ha quedado con esa responsabilidad porque todos los demás miembros del espacio inmediato, de las relaciones, del vínculo inmediato, se desentendieron de esa actividad. Abandonaron o la propia dinámica social les exige, porque hay que incorporarse al trabajo, a los estudios, hay que proveer para que la familia pueda seguir subsistiendo, pero entonces esta persona cuidadora va perdiendo su autonomía. Se pierde la autonomía la persona que requiere el cuidado, pero también la va perdiendo la persona que necesita cuidado. Y eso es lo que hace la Ley de Sistemas de Cuidado que sancionamos en el año 2021, que visibiliza a los cuidadores y a las cuidadoras, mandata la creación de un sistema de cuidado y garantiza los derechos de esas personas. Tienen derecho al estudio, a la profesionalización, al tiempo libre, Ujú. a la vida, pues. Y por eso entonces una de las demandas es cómo hacemos para crear una sociedad de cuidados y una comunidad de cuidados. Sí, Era el tema. era un poco lo que estábamos conversando con Febe Ujú. sobre también, María Rosa, dar un debate sobre hay algunas prácticas, sobre todo en salud, por eso le pedíamos las claves a Febe. Hay algunas prácticas que nosotros hemos venido adoptando o adaptando, ¿verdad? De la sociedad de hiperconsumo, Ujú. industrialización, que nos hacen daño permanentemente, nos enferman y hacen que nosotros enfermemos a nuestra prole futura, ¿no? Porque son ¿cómo se llama? Elementos, Cultural. no, elementos que consumimos que no solamente nos dañan a nosotros, sino a nuestros hijos cuando nazcan. O sea, Sí, se convierten, yo no quiero decir hereditarios, pero como, epigenética. exacto, o sea, dañan, digamos, la Sí. epigenética. Y le pedíamos a Febe que nos diera algunas claves. Febe estaba hablando sobre el tema de la gestión de las emociones, importante para poder tener una vida que nos permita afrontar todas las dificultades que, bueno, la vida nos implica, pues, ¿no? Y para afrontarla también desde la felicidad. Nos hablaba de la respiración, de la hidratación y de la alimentación, ¿no? Y esto que dice, lo que quería era juntar las dos cosas, porque a veces uno, chale, que ha tomado conciencia, uno dice, bueno, si nosotros sabemos que hay un conjunto de alimentos que producen enfermedades que van a requerir de cuidados, ¿verdad? Para toda la vida, tomar conciencia en eso, autoconciencia, o sea, tengo que cuidarme para evitar una degeneración que puede ser perfectamente prevenible. Si tienes unas rutinas, si tienes una manera de entender y de verla y de gestionar la vida de forma diferente, ¿no? Ujú. Por ejemplo, la gente que fuma. Mm. Hay estudios que dicen que un porcentaje de más del 70% de las personas que tienen cáncer son producidos por el consumo de azúcar excesivo, el consumo de cigarro Ujú. y no gestionar las emociones. Y no es esta, no, no sé. Y entonces, fíjate tú, una Ah, enfermedad tan sí, trágica, pues, y que además va en avance, ¿no? sí. Entonces, tiene que ver con eso que tú nos ibas diciendo, fíjate. Sí, faltaban dos elementos, pero bueno, Faltaban, no faltan, faltan. porque no los tienes que dar. Sí, bueno, lo que decía María Rosa, generar una cultura del autocuidado. Y eso, bueno, retomando a nuestro maestro, esta cultura del yo sí puedo ser saludable. ¿Qué puedo hacer para autocuidarme? Y decíamos, María, que no, hasta ahora no hemos gastado todavía, no No, hemos ido, exacto, no. todavía no hemos ido a ningún automercado a comprar nada para esto. Viene la actividad física, Ana, Ese que es tú el eres un quinto. ejemplo, ese es el quinto elemento. Ajá, el movimiento que nos libera y que cuando lo hacemos de manera correcta, como nos lo decía Lain, si nada más dice, no eres sedentario, el tema es que tu sedentarismo, tu pasar mucho tiempo frente a la computadora, ¿cómo lo estás haciendo?
Si te estás quedando con tu cervical no en posición correcta, vas a tener desequilibrio. Entonces, lograr eso para que haya orden, o sea, ordenar la columna, que eso te permita luego la fluidez, que la circulación esté activa. Pero si haces ejercicios, ¿cómo hacerlo de manera correcta, de manera consciente? Entonces, la actividad física es fundamental. Es fundamental también para mover el sistema linfático, que se va a mantener estancado si no le damos movimiento. Entonces, esa es la quinta. Luego viene una sexta que tiene que ver con las evacuaciones o excretas y cómo desintoxicar el cuerpo con elementos sencillos. Entonces, alguna gente, yo le pregunto, ¿cuántas veces evacúas? Vas al baño y te dice normal. Y tú dices, pero ¿cómo normal? Una vez al día. Eso puede ser caracterizado como que ya tienes un estreñimiento, pero hay gente que te dice duro 2 o 3 días sin ir al baño. Eso va a generar, según que va, más de 100 enfermedades, desequilibrio, porque el solo hecho de estar ahorrando y no estar sacando va a ser un peso, Vaya que ahorro. sí, va a tener un peso sobre nuestros intestinos, sobre nuestros órganos y que van a generar inflamación. Entonces tú me preguntaste, ¿qué alimentos? Bueno, por ejemplo, pensar y estudiar qué alimentos pueden ayudarnos o fibras para ir a evacuar, para ir al baño, pero que son proinflamatorios y que no te inflaman. Entonces, hay estudios que dicen que los alimentos verdes como el brócoli, el té verde, la fresa, todos estos elementos, la fruta de temporada, porque está conectada contigo, pueden ayudarte, el consumo de ellos pueden ayudarte a mejorar toda esta situación. Y cada uno de estos 6 elementos están relacionados entre sí, si te diste cuenta. Uno determina el otro. Entonces, bueno, ahí están los 6 elementos gratuitos, que son necesidades además axiológicas, que son las verdaderas necesidades que uno tiene. Porque hablando aquí también de Manfred Magnis, que él habla que existen necesidades. Algunos la enmarcan como Maslow lo enmarcaba en una pirámide, lo enmarca más que todas las necesidades para el buen vivir, con la cosmovisión andina, con la cosmovisión de qué es en realidad el buen vivir y el vivir. Entonces, aquí están estos 6 elementos y que bueno, porque el amor también que hablamos al inicio impacta sobre nuestra biología, es importante entonces no olvidarnos de esto. No, incluso, fíjate que esos debates que da María Rosa, Febe, Ana, veníamos discutiendo en otro momento algunas cosas que desde el gobierno hacemos para cuidar a nuestro pueblo y que son seguramente cosas con muy buena intención, ¿no? Y a veces nos acostumbramos mucho a hacer esas mismas cosas, por ejemplo, las jornadas de salud. Entonces, tú vas a una jornada de salud y lo que encuentras es pura enfermedad, Mm. ¿no? O sea, vamos a una jornada de salud y es una fila de gente enferma recibiendo medicamentos, ¿no? Que es necesario, fíjate, no va ahí la crítica. La crítica va, o el aporte va en que las jornadas de salud deben implicar buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas o nuevas prácticas que permitan disminuir la enfermedad, Ujú. ¿no? Y de Prevenir, incluso anticiparse, porque eso sí, es porque es que cuando hablamos de salud, pareciera que estamos hablando es de enfermedad y no Sí. de buen vivir, ¿no? de Entonces nuevo son vivir. son como desafíos que tenemos en la revolución y y tenemos que estar permanentemente en esa discusión y creo que es más o menos la intención que desde la Asamblea, por supuesto, toca otros elementos, se refiere, bueno, a este tema de una sociedad que está enferma necesita cuidadores y cuidadoras, Sí, ¿no? de Y allí el quien cuida a los principio, que cuidan. claro, de allí el principio del autocuidado que vienen hablando ustedes. Está dentro de la ley. Sí, se demanda como una necesidad porque en la medida que tú te autocuidas es porque tomas una conciencia diferente de la salud, que está en el marco de lo preventivo, pero también está en el marco del reconocimiento. O sea, te reconoces como ser humano, te reconoces que eres finito, pero que en esa finitud, bueno, tú puedes hacer una cantidad de cosas para preservarte en tus diferentes estados biológicos. Y eso pasa también por lo colectivo. En la medida que en la comunidad vamos tomando más conciencia, desde la infancia, de prácticas que ayuden al desarrollo integral del ser humano, a la cultura del deporte, a la cultura del equilibrio emocional, a la necesidad de la redistribución de las cargas dentro de la comunidad también, que pasa por la redistribución de las cargas en la familia, bueno, en esa medida va a ser un ser humano con un desarrollo mucho más integral, ¿no?
mucho menos carga emocional y mucho menos carga o que esa carga emocional se cristalice y se exprese en enfermedades, como dicen los especialistas, ¿no? Ahora, Energía cristalizada, dicen. imagínate. Ahora, fíjate, eso lo podemos hacer, o sea, en Venezuela tenemos la posibilidad con nuestro Proyecto Nacional Simón Bolívar, con nuestra revolución, de hacer ese sistema de cuidados en cada comunidad, en cada comuna, con el Estado comunal, con la sociedad comunal que estamos construyendo. Pero es que yo fui a una consulta pública, creo que fue en Maturín, y a mí participé más que como observadora del debate que se estaba dando. Y las mujeres que estaban organizadas allí, las mujeres de la comunidad, sin hablar de movimiento feminista, es decir, la mujer de ahí, la maestra, la mamá, la abuela, Que eh, además hoy cada vez más participa las mujeres sí, en los hechos sociales de la revolución. con mayor liderazgo dentro de ese ejercicio del poder en el territorio. Entonces yo recuerdo que estaban debatiéndose entre proyectos de infraestructura, de mantenimiento de un edificio o de reparación de una calle y un centro educativo de cuidados de niños con condiciones especiales. Y ese proyecto lo iban a llevar a la consulta pública que se estaba desarrollando en ese momento. Entonces, ese nivel de conciencia y de organización para desplegar esa conciencia digamos, en la materialización dentro del territorio es algo que pasa en la cotidianidad que desencadena el proceso revolucionario. Correcto, Solo que a veces no lo sistematizamos. sí. Pero cuando eso se privilegia en el territorio, es una victoria para los cuidados, pues es una victoria para proteger a los niños y a las niñas en este caso, pero también para proteger a las madres cuidadoras. Que además pudiéramos incluso decir, ¿no? Yo escuchando a María Rosa y pensando en esto de que nosotras las mujeres con Chávez y con Nicolás y ahora con Delcy, somos las que estamos como más pendientes de la participación. Tú ves que en cada una de las organizaciones, en cada uno de los espacios, la mayoría somos mujeres. Eso debe tener que ver también un poco con eso, ¿no? Porque la mujer siempre está pendiente de qué falta, Ujú. qué hay que cuidar, qué hay que hacer para que estemos mejor, o sea, en la casa, en los espacios. Ujú. Y cuando tú escuchas los debates por los proyectos, la mujer siempre tiene como un horizonte más Y una y una sensibilidad mayor, sensibilidad. más Claro. desarrollada, pues. Y bueno, una ley en nuestro modelo político es totalmente diferente a una ley en otro modelo político en lo que habilita apenas es como en exigibilidad de derechos, pero a un Estado liberal burgués, central, que te va a dar como las migajas del sistema. Aquí es otra cosa. Porque esa posibilidad, esa habilitación que da nuestro modelo político, de que la gente se organiza, diseña un proyecto, lo propone, lo lleva a asamblea, lo propone. Después la amplia comunidad puede votar por él. Eso se da aquí nada más. Sí. Para que después le puedan dar recursos para ellos mismos ejecutarlo y hacer incluso contraloría de eso. Eso es aquí nada más. Sí, esa ley de sistemas de cuidado y la reforma de la ley de protección a la familia, a la maternidad y a la paternidad garantiza y protege la organización de las familias en el territorio para los cuidados, para el esparcimiento, para la educación. O sea, habilita la posibilidad de la organización incluso más allá de las formas que ya nosotros conocemos, que son los consejos comunales. Es decir, las familias tienen la posibilidad de organizarse para defender sus derechos y para concretar a través de los mecanismos de participación protagónica los derechos que están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Y esas Venezuela. le llevan para la escuela, María. Tienen que ir a la escuela. Claro, porque fíjate, eso es una cuestión que determina muchas Sí. cosas en el mundo en el que estamos, que nuestros niños y nuestras niñas en el sistema educativo puedan conocer y comprender, porque fíjate, a los niños los están separando también Sí. con los jugueticos estos. Sí. Entonces, o sea, un elemento del cuidado es estar juntos, o Ujú. sea, estar en colectivo, ¿me entiendes? O sea, lo otro es el abandono. Correcto. Entonces, es importante que esas leyes vayan a la escuela porque ahí está gran parte de lo que vamos a hacer y ser en el futuro, ¿no? Ujú. Entonces, la ley de cuidados, la ley de familia, la ley de comunas, en la asamblea, digo, que eres diputada, Ujú. hay que procurar que en alguno de los artículos o en la ¿cómo se llama? En la justificación de la ley, la obligatoriedad de meter eso en el sistema educativo, porque si no, como dice Chávez, pues queda en letra. Sí, de hecho, el año pasado se hizo un encuentro
por el Día Internacional de los Cuidados, que si mal no recuerdo es el 4 de noviembre, por ahí en esa fecha. Y una de las demandas es esa, ¿cómo hacer para que este debate llegue de manera formal e informal al diseño curricular? Porque incluso, fíjate, Sí, ahora que, buenísimo. O sea, incluso ujú, ahorita hay un debate en el mundo, Febe. Hay sociedades, ya ni siquiera personas, sociedades en donde la gente prefiere criar un gato, un perro, que cuidar a un niño, a un abuelo, a ujú, un joven. sí, Entonces, correcto. Sí. por eso te digo la importancia de que se comprenda, se conozca y se comprenda y Ujú, se comparta. Sí. claro. No, y decirte que, bueno, este es un acto revolucionario. Yo escuché la ley y eso es un poema. O sea, hay elementos increíbles. No, la poeta fui yo que te la expliqué. Exacto. Buenísimo. Entre poetas y cuidadoras, pues. Sí, mira, y va a ser un impacto, creo yo, para las mujeres que son la mayoría de cuidadoras, porque se ve mucho el desmerecimiento. Sabes, doy, y hay una descompensación. Por eso ahí se agudizan también, muchas veces muere primero el cuidador que la persona enferma. Mira eso. Y tiene que ver con ese desgaste y esa presión y todo eso que se va llenando, porque imagínate cuando se le diga que va a haber un acto revolucionario de cuidar al que cuida. Eso primero va a ser un impacto en la psique, es decir, que se debe trabajar culturalmente y ir mostrando de una manera sistémica para que cale en nuestra psique, porque no lo hay y va a haberlo. Entonces, ¿cómo yo lo recibo Desafío. con merecimiento, sabes? ¿Cómo yo acepto que me cuiden, que también lo merezco? Entonces, hay muchos elementos Sí, ahí. porque también Súper en el potente. episodio anterior hablamos de esto que decía Chávez cuando te encontraba en la calle y te, ¿cómo estás? Estoy bien. Y bastaba que Chávez le hiciera 2 o 3 preguntitas, ¿y cómo está la casa? ¿Cómo están Para los la- hijos? ¿Cómo está la salud? Mm. Y ya no era tan bien el estar, Sí, Nuestro ¿no? comandante Chávez decía en el primer plan socialista, el estado de necesidad permanente que deshumaniza. Él no decía pobreza, él decía el estado de necesidad permanente que deshumaniza. Tengo hambre, tengo dolor, tengo zozobra porque se me cae el techo de Estoy la casa. sola Verga, ¿no? con los muchachos. sí, a nosotros nos hace falta integrar las potencialidades que ya tenemos en el territorio. Un poco eso que ha gestado la revolución bolivariana y que hemos estado como pueblo desde nuestra participación protagónica. Un poco eso que comentaba la doctora Feber, de la persona que siente que no merece el cuidado o que naturaliza su situación. Y todos la naturalizamos así porque es así, no le buscamos una explicación. Ella es ambulancia, dice. Ella Sí, es ambulancia. Yo tengo una amiga, sí, que es sí, ambulancia. es ambulancia. Sí, sí, Ay, sí. Dios. Es una cosa impresionante porque es verdad, se deshumaniza. Ajá. Y nosotros tuvimos, eso fue en los Erazos, en la campaña de Gente que Resuelve, ahorita Ujú. para la Asamblea Nacional. Estuvimos en una base de misión y después hicimos el recorrido visitando familia por familia. Y llegamos a un caso de una mamá, una muchacha aproximadamente de mi edad, con un hijo ya de 15 años, y la mamá de ella. O sea, estaba la mamá, la muchacha y el nieto, ¿no? Ellas dos son cuidadoras del nieto de 15 años que tiene una discapacidad producto de la neurodiversidad. Ujú. Él no se puede valer por sí mismo, pero además ya a su edad ha desarrollado una fuerza que para ayudarlo a desarrollar su vida cotidianamente, ya la capacidad humana y la energía de su mamá y de su abuela no pueden con esa realidad. Entonces, cuando la abordamos, cuando estuvimos hablando con ella, interactuando, le decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer en tu caso? Entonces decía, colocarme al lado de una bodega, porque yo trabajo y cuido a mi chamo. Y eso, fíjate, eso a mí me impactó mucho porque ella lo que quería era tener un ingreso para seguir cuidando al muchacho, pero luego nos narraba cómo ya no tiene fuerza, que a veces le da miedo porque la fuerza de él la puede superar a ella, incluso a su mamá. Y allí estaba la comunidad y conversábamos sobre ese caso en particular. Y decíamos, bueno, ¿qué hace la base de misiones con arreglo a esta Que hace situación? la comuna. ¿Qué hace la comuna con arreglo a esta situación? O sea, ¿cómo nos preparamos para esto, no? Porque es evidente que en algún momento, o sea, ya ellos requieren ayuda, ya ellos requieren un sistema de protección más allá del que le está brindando la familia de sus capacidades, porque en algún momento ellas no van a poder, por más que quieran, por más que amen, por más que se entreguen. Incluso eso que decía la doctora Feber, está demostrado ya que en algún momento el cuidador o la cuidadora muere, se enferma o va a requerir cuidado y la persona sujeta de cuidado, bueno, queda sin ese cuidador.
sin ese afecto directo, y ahí tiene que el Estado, la organización comunal, la organización del territorio, comprender esas realidades y debemos actuar con arreglo a ello. Yo creo, Ana, que este debate que comenzamos, voy a usar el término, ¿no? Comenzamos en este capítulo 14 Sí. de Fuera de la Caja, va a tener que tener un 14.1, punto 2, porque tan importante la ley, conocerla en detalle, para que nos sirva, porque tenemos que recordar que este programa forma parte del sistema de formación de la Escuela Robinsoniana Ujú. y podemos encontrarlo a través de la página del Frente Francisco de Miranda, en la página oficial en YouTube. Pero bueno, también toda la red que el Frente tiene a nivel nacional, esto va a ser motivo de discusión para los procesos de formación. Entonces, bueno, nada, propongo que podamos Excelente. hacer un capítulo con la ley y todos esos detalles y cómo explicar más allá de la asamblea y de lo formal este tema, porque es un cambio, Y la pandemia nos cambió la vida. es un cambio estructural. Estructural. Hay gente que habla, la pandemia, nosotros tenemos 3 factores o 3 acontecimientos que sobre los cuales debemos ampliar la lupa. Pandemia y lo que eso generó, el bloqueo económico y Ya las lo decía. consecuencias en la población y su peso en los cuidados, y la migración forzada o inducida, porque en la migración forzada e inducida hay un aspecto que debemos analizar con cuidado, que Pero es la migración de los afectos. te lo voy a dejar ahí. Vamos a dejarlo allí No me Sí. tomaste para el eso. próximo programa y queremos comprometer también a Febe. Febe, nosotros sabemos que tú, porque además formamos parte de tu red de cuidados, yo formo parte de la red. Febe, tengo un dolor y Febe. Y bueno, somos solidarios entre nosotros. Yo sé que tú tienes un grupo de compañeros que atienden distintas disciplinas, de repente invitar a uno o dos de los compañeros en un próximo programa y hablar en detalle sobre este tema de los autocuidados, ¿no? Ujú. Que debemos practicar para, bueno, tener una vida mucho más sana, ¿no? No sé si quieres hacer un comentario, digo porque ya por acá nos están diciendo que la hora pasó No, y podemos, tenemos nuestra próxima es- invitada tenemos presente aquí. 2 minuticos más. 2 minuticos Queremos más. aprovechar aquí en la mesa para saludar a la doctora, agradecerle y a la diputada, por favor, porque hayan venido a este espacio, agradecer todo lo que comentaron y comprometerlas, porque quedó mucho que cortar. Sí, sí. Yo quiero para el próximo programa hablar un segundo antes de lo de Febe. En los 2 minutos, que dio Diputada, Bravo. porque además ellas son, hay importante decir, dentro de estos 2 minutos, ellas son profesoras orgánicas de la Eso. Escuela Nacional Robinsoniana, responsables de las cátedras dentro del curso Trabajo Político para las 7 Transformaciones, la diputada de todo lo que es el hilo programático, la Y visión, cuida al hijo. la visión estratégica de lo social y cuida al hijo. Y la doctora Febe de todo lo que es vivir bien. Entonces, eso para que sepan, porque después va a ser un hipervínculo de este programa con las cátedras que Es ellas correcto. regularmente dictan en la escuela. ¿Aceptas el reto, Sí, Febe, sí, para y la bueno, próxima? decirte que es un honor y además ese ahorrarse el conocimiento es muy egoísta y es importante, decía un médico, que no te quedes con lo que sabes, que puedes ayudar al otro. Es un acto de solidaridad y amor y bueno, con todo el gusto. La que llaman por ahí la militancia académica, ¿no? Sí. Bueno, despedimos este capítulo número 14 de Fuera de la Caja. Reiteramos el saludo a nuestro presidente y líder de la revolución, Nicolás Maduro, a nuestra hermana diputada y primera combatiente, Cilia Flores, y al pueblo de Cuba, De comprometidos aquí en Venezuela, a seguir acompañando a nuestra hermana Delcy para seguir echando para adelante, como dice Nicolás. Es para adelante que vamos. Es para adelante. Not war, not war, not war.